Bastián Menares presenta Juan Carlos López. Con ustedes, El Arte de la Renta. Muy bienvenidos a El Arte de la Renta, el podcast de inversión inmobiliaria donde conversamos con personas exitosas en los bienes raíces para que nos cuenten de qué forma lo lograron y qué están haciendo ahora para mantener este éxito. Hoy es un episodio especial. Estamos en Iquique, estamos grabando en el norte y vinimos especialmente aquí para entrevistar a Juan Carlos López. Juan Carlos es una verdadera inspiración y un ejemplo para muchas personas. Él es la demostración viva que no es necesario nacer en cuna de oro para ser exitoso en lo monetario. Él también es exitoso en su familia y es también exitoso en otras cosas que conversamos fuera de cámara. Y esperamos que lo comparta también. Juan Carlos, muy bienvenido. Gracias, Bastián. Oye, tremendo pique de 2.000 kilómetros. Te trajiste a tu hermano. Ahí están todos, ahí están detrás de cámara. Y la verdad que es un privilegio y una sensación chuta. Algo he hecho o algo vieron que hoy día están acá en este podcast, que es una entrevista, que es una conversación donde según cómo vaya fluyendo, ¿no es cierto? Son tantos años que ya tengo 66 y yo empecé a trabajar a los 8 años. Hoy día quizás los jóvenes dicen, ¿cómo a los 8 años? Bueno, hoy día llevo 58 años trabajando. Nunca he tenido sentido la cesantía. De hecho, nunca he sido cesante. Pero estamos hablando de los tiempos de antes. Y sí, los niños empezamos a trabajar a los 8 años. Otros a los 10, otros a los 12. Porque era lo que se vivía. Estamos hablando de otro Chile. Así que démosle con ganas. Y lo más seguro es que si una persona de los que están ahí y que después van a ver este podcast le llegan, yo está satisfecho. Necesito uno nomás. No necesito los 100.000 que te ven. Necesito uno de esos 100.000. ¿Ya? Estoy seguro que va a haber alguien que le va a servir mucho y se va a inspirar con lo que tú digas. Juan Carlos, mucha gente te conoce como el corredor, el empresario, el dueño de inmobiliaria, la persona que se dedica a los bienes raíces, el exitoso, pero pocos conocen de tus orígenes, del camino que tuviste que recorrer para llegar a esto. ¿Nos puedes contar un poco acerca de ese camino? ¿Cómo llegaste a ser tan exitoso como ahora? Sí, que el camino justamente tiene atajos, tiene líneas directas, ¿no es cierto? Y yo he tomado todas esas y más, tanto las líneas directas, el camino directo, como también los atajos. Y también he encontrado acantilados, he encontrado cumbres que subir y todo lo que he aprendido lo he llevado a mi vida cotidiana, a los negocios. Un día mi padre, y ahí comienza mi historia, porque antes no lo hice, me hizo un carrito para jugar con unos rodamientos. Antes se usaba mucho en Chile. Yo soy santiaguino, nacido en Las Condes, que hoy día es como una cuica de diría, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando yo nací ahí en Las Condes, esa cuestión era un campo donde habían perros, vacas, cabritos, caballos. Era campo, inhóspito. Que hoy día sea Las Condes una comuna que está en el barrio alto, en Chile, ¿no es cierto? En Santiago, en este caso, hoy día estamos en Iquique.
claro, uno no sabe lo que... hoy día no sabemos qué va a pasar en 5 años más. Yo nunca supe lo que iba a pasar después con esa comuna. Bueno, yo nací ahí. No porque haya sido cuico, yo era una persona muy pobre. Mi papi era el que cloraba el agua en Santiago, el que le echaba cloro al agua. Había una empresa acá, se llama Agua del Altiplano, en Santiago de tener otro nombre, me imagino, Agua del Maipo y otros nombres que he escuchado. Pero antes esta empresa era estatal y ahí en Las Condes, a la orilla del río Mapocho, estaban estas plantas donde pasaban, se potabilizaba, quizás se llame, el agua, y mi papi era el que le echaba el cloro al agua que venía en cubos, ¿ya? Y vivíamos en un lugar donde habían, recuerdo, muchos animales como los que te describí recién y otros, ranas, sapitos y cosas de ese tipo. Me encantaba venir ahí. Y dentro de eso se colocaba una feria, no sé si 2 veces a la semana, una vez a la semana, y justo había una bajada y una bajada de una parte pavimentada, y ese carrito me servía para tirarme para jugar si yo iba a jugar. Yo un día me metí a esa feria a jugar muy cerca de la feria, y una señora me dijo que si le podía llevar su planta a la casa. Una planta, había comprado una planta con el macetero arriba del carrito. Y yo se la llevé a una casa que quedaba, no sé, 4 o 5 cuadras. Y cuando llegué, bajamos la plantilla y me pagó. Y me di cuenta que podía llevar a la gente en ese carrito que era para jugar, y la gente me pagaba. Y después volví corriendo a ver si alguien más me llamaba. No me atrevería a ofrecerlo, pero si alguien me llamaba, la verdad que no me llamó nadie más a eso, pero me quedó eso ahí. Y ahí empezó Juan Carlos Claro, claro, mira, después siempre me quedó grabado eso. Esta señora que me pagó siempre me quedó grabado. Hasta el día de hoy, que me acuerdo con nostalgia, y dije, yo ahí hice mi primer negocio. Juan Carlos, y desde esa experiencia, ¿cómo ha sido tu recorrido en los negocios? Que empezaste con tu carrito que te pagaban, y de ahí para adelante, ¿cómo llegaste a tener esta inmobiliaria, a tener esta corredora, a tener este éxito? Gente que te conoce en Iquique, mucha gente que te conoce en Iquique, y ahora también gente que te conoce en Santiago. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, sí, tantos años allá que sintetizar, Bastián, en los cortos minutos que podamos tener en este podcast, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacerlo yo soy comercial, y soy bueno para hablar, y por algo soy vendedor también. Los vendedores nos caracterizamos por hablar harto a veces más de la cuenta, por supuesto, y también me ha pasado. Pero a propósito de ese carrito que te estoy hablando, yo hice un par de viajes, ¿no es cierto?, con algunas personas ahí que me contrataba para allá de la bolsa, porque estaba muy pesada y ese carrito. Y un señor me contrató para que fuera todo. Mira, no me acuerdo que eran días, si era martes, miércoles, porque sé que los lunes no trabajan las ferias, ya, porque trabajé los días martes iba, y el señor me contrató para vender alcachofa. ¿Ya? Entonces yo me pagaba por estar toda la mañana ahí. Entonces después terminaba, llevaba un montón de alcachofa para la casa. Como te decía al principio, éramos gente muy pobre,